Bien, pues dime si esto no es una prueba irrefutable. Justo al principio, en el seno de esa comunidad de la 12ª dinastía, nos encontramos con una casa siria. Los austríacos la llaman Mittelsaalhaus, y era un tipo de casa propia del norte de Siria, justo de donde procedía Abraham. Es exactamente la casa que uno esperaría que Jacob levantara al llegar a Egipto. Y sabemos que los israelitas buscaron a sus novias de Harrán en esa región, que volvieron allí para buscar novia. Por tanto, la cultura que aparece en Egipto a finales de la 12ª dinastía parece que sea originaria del norte de Siria. ¿Y cómo enlazamos esto con José y Avaris? Después de que Jacob levantara su casa, si se puede llamar así, con el tiempo acabó reducida a escombros sobre los que se edificó un palacio egipcio. Era un tipo de construcción autóctona, aunque el que lo ocupaba no lo era. Se trataba de un palacio con patios, columnatas y salas de audiencias. Incluso contaba con un vestidor. Es obvio que pertenecía a algún alto funcionario del Estado, un individuo que tuvo que ser muy importante para ese Estado. Cuando alguien conseguía que le dieran un palacio como ese era porque su contribución al Estado era merecedora de tal distinción. En el jardín de la parte posterior del palacio, los arqueólogos encontraron 12 tumbas egregias con un túmulo conmemorativo encima de cada una. ¿12 tumbas, dices? Eso es, 12 tumbas. ¿Qué importancia tendría ese número? Piénsalo bien. ¿Cuántos eran los hijos de Jacob? 12. ¿Cuántas fueron las tribus de Israel? 12 tribus. Exacto, y lo que también es asombroso es que el palacio tenía una fachada, un pórtico con 12 pilares. Ajá. Así que tenemos 12 hijos, 12 tribus, 12 pilares y 12 tumbas. Interesante. Sí, ¿podría ser una simple casualidad? Uno de esos sepulcros tiene la singularidad de ser una tumba piramidal. Es un hecho en sí mismo extraordinario, ya que solo los faraones y las reinas disponían en aquel tiempo de tumbas piramidales. Y la persona que fue sepultada allí no era un rey. Aún así, recibió las honras fúnebres propias de un rey. En el interior del túmulo había una estatua. Gracias a ella sabemos que aquel hombre era pelirrojo y también que tenía la piel amarilla, que es como los egipcios representaban a las gentes del norte. Llevaba un palo apoyado en el hombro, en lo que viene a ser un claro indicativo del alto cargo que este funcionario de origen asiático desempeñaría en la tierra de Gosén. Y en la parte trasera del hombro aún podemos adivinar los restos de pintura de un abrigo a rayas multicolor. Todo ello coincide punto por punto con la historia de José en la Biblia. El abrigo de muchos colores es un regalo por ser el favorito de su padre. Ese abrigo, de hecho, se puede decir que es su sello más distintivo, lo que más recordamos siempre de él. ¿Sabes si hay alguna otra estatua de un semita parecida a esta en Egipto? No hay nada semejante en toda la historia egipcia. ¿Nada? Nada en absoluto. David Roll no es el único que ha encontrado un vínculo entre José y la ciudad de Avaris. Tim Mahoney fue a visitar al profesor Charles Sailing, un egiptólogo que también ha investigado las relaciones entre el Éxodo y Egipto. ¿Era poco común que una tumba albergara una estatua? No, lo que es poco común es que tuviera una tan grande. Puede que su tamaño fuera el doble de un ser humano medio. ¿Qué es lo que sugiere que la estatua fuera más grande de lo normal? Que era una persona muy importante. Claro que no se trata de la tumba o del palacio de un faraón, pero podemos identificar el origen del hombre que vivió allí solo con observar los fragmentos de la estatua. Debemos tener en cuenta 3 aspectos: el peinado, que responde a lo que solemos llamar estilo champiñón, Sí. el arma que carga sobre el hombro, un palo arrojadizo que hoy asociaríamos con un boomerang australiano, y por último la pigmentación de la piel, que es amarilla. Todo eso nos está indicando que se trataría de un siro-palestino. Profesor Eiling, ¿cree que es José? Si no es José, es alguien con una carrera igual de notable que la del propio José. Es un caso verdaderamente extraordinario en ese periodo histórico. El Éxodo es un relato sobre el nacimiento de una nación. Había llegado el momento de que Mahoney volase hasta Israel. El viaje le brindó la oportunidad única de poder reunirse con el presidente de Israel, Shimon Peres, y escuchar de primera mano lo que pensaba de José y su ascenso desde la esclavitud hasta el gobierno de la corte del faraón. Si nos fijamos en cómo está escrita la historia, ¿podemos decir que Dios lo eligió para una misión? Leí en algún lugar que Tolstoy dijo que esta era la narración más extraordinaria de toda la literatura, refiriéndose a José y sus hermanos y su partida a Egipto. José fue el primer consejero judío de la historia.
Y fue el consejero del mayor imperio conocido hasta entonces. Era capaz de conquistar el corazón de todos los que le salían al paso, fueran hombres o mujeres. Con la ayuda de Dios, José logró salvar a Egipto tras advertir que se cernía una desgracia. A 7 años de abundancia seguirían otros 7 años de terrible hambruna. El faraón se quedó tan impresionado que le dio plenos poderes para luchar contra el hambre y lo convirtió en la segunda persona con más autoridad de todo el país. Logró ese reconocimiento gracias a que acertó al explicar un sueño del faraón en el que aparecían unas reses saliendo de las aguas del Nilo. En el sueño emergían 7 vacas gordas y tras ellas otras 7 vacas magras que devoraban a las primeras. Es una historia peregrina, pero la pista aquí radica en que esas vacas surgían del Nilo. Por tanto, era el propio Nilo el instigador tanto de la abundancia como de la hambruna. Si la lectura de David es correcta, la regulación del Nilo pudo haber sido determinante para la penuria que estaba al caer. Existe un canal, o una vía navegable, que conecta el Nilo con la cuenca del Fayum y abarca una gran extensión lagunosa que recibe el nombre de Bahr Yusef, es decir, el Canal de José. ¿Y por qué crees que se llama así ese canal? Porque para mí que lo hizo él, creo que fue bajo su supervisión como visir de Egipto cuando se abrió el canal. Lo hizo para poder desviar la mitad del cauce del Nilo hacia la cuenca del Fayum, permitiendo así que el nivel del agua volviera a ser óptimo para el cultivo de las tierras. ¿Se puede ver aún hoy? Sí, sigue estando en uso. Y es una obra hidráulica que se remonta a los primeros asentamientos en Avaris. José hizo acopio de todo el cereal generado durante los 7 años de abundancia en Egipto. Recogió tantos granos como arena tiene el mar. Entonces el hambre golpeó a toda la región y solo Egipto tenía pan. Por eso todo el mundo acudió a José a reclamarle su sustento para poder sobrevivir. Cuando se les acabó el dinero, vendieron a sus bestias de carga. De ahí pasaron a vender sus tierras y en última instancia a venderse a sí mismos. Así pues, al cabo de esos 7 años, el faraón devino dueño y señor de todo Egipto. Mahony quería averiguar si llegó un momento en que el pueblo de Egipto, de forma dramática, se vio obligado a ceder toda su riqueza y sus bienes al faraón. Para ello viajó a Pensilvania para encontrarse con un arqueólogo que ha pasado muchos años estudiando el éxodo y la conquista, el profesor Bryant Wood. Si estudiamos con atención la historia de Egipto, nos encontramos con un hecho relevante que tuvo lugar en aquel entonces. Egipto estaba dividido en varias áreas, llamadas nomos, que eran como una especie de distritos por todo el país. Los líderes de esos nomos acumulaban una enorme riqueza y un inmenso poder. De repente, todo cambió, y su patrimonio se concentró en manos del faraón. ¿Qué diablos pasó ahí? Los libros de historia no ofrecen ninguna explicación al respecto. Nadie sabe lo que ocurrió ni cómo. Y estoy hablando de un tremendo cambio en el orden socioeconómico. ¿Qué crees que pasó? Bueno, la Biblia nos da la respuesta cuando dice que José gestionó la hambruna y acabó colmando de riquezas al faraón. Es algo que encaja como anillo al dedo con los hechos históricos. David es de la opinión de que aquel episodio tuvo lugar durante el reinado de 2 importantes faraones del Imperio Medio. El momento clave transcurrió durante la regencia compartida entre Sesostris III y su hijo Amenemhat III. Sospecho que fue entonces cuando se desató la hambruna y que Amenemhat fue el faraón de José. Amenemhat aparece representado con gesto de preocupación, tiene las orejas adelantadas para poder escuchar las tribulaciones de la gente. No tiene nada que ver con la iconografía habitual de las estatuas de faraones anteriores o posteriores a él. Y yo presumo que eso es una señal de que en aquel tiempo Egipto estaba pasando por un trance serio. Y no solo eso, el faraón se construyó su pirámide justo al lado de Bahr Yusef, el canal de José. A Tim Mahony le empezaba a parecer abrumadora la cantidad de coincidencias entre las pesquisas arqueológicas y los primeros pasos de la secuencia bíblica.
La casa de estilo sirio que apareció en el delta junto a un palacio propio de la realeza, cuyo ocupante era un alto funcionario semita oriundo de Canaán y cubierto con un abrigo multicolor. El canal de José, cuya construcción es coetánea a la eclosión de Avaris. El ocaso de la pujanza y la prosperidad de los gobernadores regionales a la vez que el poder del faraón alcanzaba las cotas más altas. Lo cual no fue un obstáculo para que la estatua del faraón, de una manera bastante inusual, reflejase en su rostro una mueca de intranquilidad reveladora de que el reino corría peligro. ¿Por qué nunca hemos oído hablar de estos hallazgos? Porque en el esquema de fechas manejado por los investigadores, estos episodios se remontan a una época que se considera muy anterior a los israelitas. Lo que yo digo es, ¿por qué no llamar a las cosas por su nombre? En la tumba piramidal de Avaris, las excavaciones sacaron a la luz otra prueba de gran relevancia. Otro aspecto que me lleva a afirmar que ese hombre del abrigo policromado es José se halla en la propia historia del Éxodo. Cuando José yacía en su lecho de muerte, les pidió a sus hermanos que cuando emprendieran la marcha se llevasen consigo su cadáver hasta la tierra prometida. Una de las coincidencias más llamativas con respecto al relato bíblico es que la tumba piramidal estaba vacía cuando la encontraron los arqueólogos. En su interior no había nada, aparte de algunos fragmentos de la estatua destrozada. No había huesos, ni abalorios, ni féretro, estaba vacía. ¿La habían profanado? No, no la habían profanado. ¿Qué ladrón de tumbas se va a llevar los huesos? Una osamenta de por sí no tiene valor alguno. Nadie se lleva los huesos, solo alguien que le brinda un tratamiento reverencial al cuerpo coge y se lleva los huesos. Se exhumó el cadáver y con él los bienes funerarios. Yo creo que es la tumba de José, la tumba piramidal de José, a quien el faraón honró con una colosal estatua. Y cuando Moisés decidió conducir a su pueblo fuera de Egipto, se aseguró de que se cumplieran los designios de José, y por eso desenterró el cadáver y lo llevó a Siquem para darle sepultura en la tierra prometida. Esto que vemos en una fotografía del siglo XIX es el lugar donde muchos creen que descansan los huesos de José. Se trata de la antigua ciudad de Siquem, en Canaán. En la actualidad a esa ciudad se la conoce como Nablus, en el norte de Cisjordania. La tumba se ha convertido en el centro de una gran tensión política y religiosa. El éxodo es un fenómeno polémico, se mire como se mire. Incluso lo que defiende David Rohl acerca de la existencia de pruebas concretas sobre José y la llegada de los primeros israelitas a Egipto no está exento de controversia en términos arqueológicos, ya que adelanta cronológicamente lo que se viene aceptando de forma convencional. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historia y análisis. Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter. Dale like a este vídeo si te gustó y comenta abajo qué otros temas te gustaría que cubriéramos.